con nosotros ya el año pasado con la película de Cochochi. Y qué bueno poder ver Jan Gentil aquí. Felicidades de verdad por la película, una película muy sensible. Y bueno, yo quiero empezar, me recordó justo cuando la estaba viendo, cuando la vi la primera vez, una cita, ¿no? Creo que era de Cortázar, que decía que la literatura, el gran tema era un hombre busca, y todas sus variantes, y parece ser también uno de los temas de Jan Gentil. Platícanos un poquito. Bueno, ¿se escucha? Con Jan, pues como les decía al principio, o sea, desde que lo conocimos tenía esta búsqueda de trabajo, aparte pues, económicamente de sobresalir un poco, o sea, de subir un poco de nivel, a partir de ahí, bueno, tener familia, entonces una búsqueda que se complicaba cada vez más, y al ser tan grande, de repente, pues como que eso lo trancaba en una cosa que ya no podía avanzar al necesitar tantas cosas. Y el estar pensando constantemente en todas estas cosas que necesitaba y la búsqueda y no conseguirlo, pues era como que lo que lo frustraba. Nosotros en todo momento le decíamos, bueno, pues tranquilos, paso a paso la cosa, o sea, tampoco es como que las cosas suceden así de rápido. Pero bueno, él insistía, esto fue un proceso muy largo, o sea, él es como muy insistente en esto, o sea, y pues nosotros lo escuchábamos. Él tiene muy poca gente, porque pues, por lo mismo, o sea, la gente, él muchas veces se acercaba y hablaba mucho sobre sus penas, entonces mucha gente pues no le gusta escuchar las penas de otra gente, o sea, entonces en ese sentido, él cuando nosotros lo escuchábamos, pues él se explayaba todavía más. Y fue ahí que nació el proyecto, ¿no? El empezar con este personaje que busca un empleo, que busca algo que no sabe muy bien qué es, que busca en su fe a Dios, el buscar que lo sane de esta enfermedad que nunca sabemos cuál es la enfermedad, pero pues es esta misma enfermedad que él se crea, ¿no? Y bueno, pues eso, ese es el personaje tal cual. Ahora que estamos hablando un poquito hoy de tu personaje, justamente eso, ¿por qué está basada ya nos comentabas al principio, la película en la vida de Jean Remy? ¿Por qué hacer una película y no un documental? Bueno, igual que con Cochochi, el hacer documental, bueno, siempre nos plantea, tiene una línea ahí como muy cercana al documental, ¿no? Porque son los personajes, de alguna manera, se interpretan a ellos mismos, aunque no. Tomamos elementos de su historia personal, pero hay una ficción. Y hacemos esto siempre con la idea de involucrar a los personajes detrás de cámara también. O sea, que haya oportunidad de discutir una toma, que haya oportunidad de discutir un guión, que haya oportunidad de hacer toma 1, toma 2, toma 3. Y a veces sentíamos con el documental, incluso con Cochochi, las primeras pruebas que hicimos, pues como que al estar filmando uno sobre ellos, pues a veces nos sentíamos un poquito intrusivos, o sea, como observando momentos que a lo mejor no estoy seguro si ellos quieren que yo los esté grabando. Era el mismo caso con Jan, se nos hacía mucho más fácil involucrarlo en una ficción, enseñarle un guión y que él dijera, esto me gusta, esto no me gusta, a mí me gustaría decir esto, o sea, como que había un trabajo un poquito más compartido detrás de cámara. Y al momento de llegar al set, bueno, pues era totalmente una ficción, o sea, él está actuando, se hicieron muchas tomas de cada escena, a veces salía la primera, a veces tiramos 12 tomas, a veces repetíamos la toma otro día, y él lo hacía bien, o sea, él estaba actuando. Curiosamente, él siempre tiene como este estado de ánimo como bajo, como muy taciturno, muy pues, depresivo, ¿no? Muchas veces. Y durante la época del rodaje y un poco antes, que uno está preparando el rodaje meses antes, que tenía trabajo y que todo estaba bien, pues realmente él estaba más contento, aunque tiene este problema de como una depresión crónica, ¿no? De altos y bajos, pero estaba mejor. Entonces en la película, que tenía la atención de toda esta gente, pues bueno, él tenía que actuar de estar mal, ¿no? Entonces en ese sentido él estaba actuando y lo hacía bastante bien. Entonces él llamaba a estos momentos todo el tiempo, ¿no? Y los recordaba y le decíamos, muchas veces el método de trabajo pues era escucharlo mucho y decirle, mira, ¿te acuerdas de esta historia? ¿Y te acuerdas de lo que me dijiste? Bueno,
¿te acuerdas lo que me dijiste que sentiste? Bueno, pues eso es lo que queremos en esta escena, ¿no? Aunque no necesariamente estaba sucediendo eso en la película. Y bueno, y por eso trabajamos con Jan. O sea, creo que se dio el proyecto así. También no lo pensamos mucho. En República Dominicana, el hacer una película que tenga un haitiano en la pantalla ya es un tabú. O sea, es como algo que es delicado, ¿no? Ya en ese sentido ya se convierte el tema haitiano. O sea, y en el tema haitiano ya incluye como una gama de problemas, de relaciones, de virtudes, pero ya es como algo muy, muy, muy ambiguo. Y no lo pensamos mucho para involucrarnos en el proyecto, pero pues Jan aparecía todo el tiempo. O sea, no, nosotros lo buscábamos, pero no tampoco lo buscábamos con estas ganas de hacer un proyecto, sino él volvía siempre en estos momentos pues, claves en que uno está pensando, estás en otra y llega el personaje y dices, bueno, pues a lo mejor esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y afortunadamente la película fue bien recibida. Creo que es un retrato bastante, bueno, tratamos de hacer un retrato que no emitiera un juicio de buenos ni malos. O sea, en ese sentido tratamos de respetar mucho lo que vemos todos los días. Es como muy cotidiano lo que sucede en la película. Y bien, o sea, creo que o sea, sí valió la pena habernos involucrado en el proyecto. ¿Alguna pregunta? Suele ser siempre así como el grillo. Y después, bueno, nos come el tiempo. ¿Nadie? Bueno. ¿Cómo trabajaste? Bueno, aquí hay una. A ver. Te paso el micro para que puedan oír tu pregunta en casa. Quede para la posteridad. Bueno. Bueno, lo que pasa es que mi pregunta es como, por eso quería esperarme. Ajá. Justo hace rato estaba leyendo algún artículo sobre el cine latinoamericano. Estaba asociando y marcaba varios puntos como un espíritu independiente, marcaba como simpleza en la narrativa, profundidad temática, original. Y cuando iba leyendo como los puntos que iba tocando con el autor del artículo, por ejemplo, entonces pensaba en la película Yulene, pensaba esta del colombiano que no recuerdo, el loco del cangrejo, pensaba también en el cine que yo hago, y pensaba como en cómo a partir de unos años para acá las películas, no sé cómo decir, como que la forma narrativa va teniendo como una especie de cohesión y se recurre como a ciertas cosas en el método de filmar que hace que haya una factura que tal vez pertenece a una generación. Y yo trataba de explicarme por qué. Por qué nuestras películas se parecen si no siento que haya una influencia directa de alguien que te diga a las películas así. ¿Por qué de pronto filmamos con planos más suaves? ¿Por qué de pronto optamos por editar como menos y tratar de hacer más montaje interno? ¿Por qué usamos menos planos para contar la historia? ¿Por qué queremos acercarnos a nuestros propios pueblos o nuestras propias historias? Y entonces, más bien son como muchas reflexiones y como muchas preguntas, y como lo tengo muy fresco, como veo que veo como estas variables que se repiten, te quiero preguntar si tú identificas algo de esto, qué piensas de ello. Es un momento que la tecnología nos permite como poder hacer un tipo de cine como más accesible, o por qué está pasando esta, digamos, generación de cineastas que están filmando con cosas más íntimas, cosas como más mínimas, con un lenguaje. No sé, no te podría responder por todos. O sea, realmente muchas películas no las he visto. Vi la de Yulene, no he visto El vuelco del cangrejo. Entiendo lo que dices, pero pues, te puedo hablar del caso particular, de por qué la película de nosotros es así, y ya de ahí uno puede juzgar mejor. Nosotros quisimos, en el planteamiento inicial de la película, queríamos dejar como que sucedieran cosas frente a la cámara. En ese sentido, pues bueno, la cámara estaba plantada en un lugar
y sucedían cosas y queríamos que pasaran cosas y no tener que cortar mucho. Esto porque queríamos, no sé, queríamos ver el paisaje y los personajes muchas veces más pequeños, entonces no nos interesaba tanto los close-ups. Al final hicimos unos cuantos close-ups de los personajes, siempre es necesario. Pero bueno, ese fue como un primer planteamiento, ¿no? Con la cámara plantada en el piso y como tomas planos abiertos. El ritmo de edición, pues bueno, igual, con esto de tener la cámara plantada, pues muchas veces también te condiciona el corte, ¿no? Y bueno, pues nos tardamos mucho en edición, nos tardamos como 8 meses, 9 meses editando. Entonces creo que ese fue el ritmo que fue agarrando la película por sí sola. Tampoco fue algo impositivo. Al principio teníamos un ritmo un poco más rápido, luego tratamos de hacerla como mucho más lenta, con planos más largos, y al final terminó siendo esto, ¿no? Yo también creo que la manera en que está filmado depende mucho de los recursos que uno tiene. En República Dominicana, en el caso de esta película en específico, pues se cuenta con muy pocos recursos. No es como México, que en México todavía tú puedes buscártela, ¿no? Conseguir un dinero acá, un Eficine, un Foprocine, un Fidecine, Fonca, qué sé yo. Aquí hay varios caminos por agotar, pero en Dominicana no. Entonces muchas veces también te condiciona tener un crew pequeño, a tener a pocos elementos, y bueno, en vez de complicarte la vida tratando de montar un dolly en la playa con 2 técnicos que no son quizá no los mejores haciendo eso, pues bueno, tú solucionas con lo que tienen, ¿no? En el caso de nosotros hay unos planos que son unos zooms, como muy suavecitos, ¿no? Como siempre un zoom por ahí. Y eso, bueno, porque había un zoom, un aparato, un controlador que era una herramienta que casualmente nos prestaron, y lo usamos y lo tratamos de usar a favor de la película. Entonces creo que trabajamos mucho con lo que teníamos, tanto detrás de cámara con la gente que contábamos, como con la gente delante de cámara, ¿no? Y con los escenarios también. Ahora, las temáticas que dicen más íntimas, como búsqueda de identidad, pues bueno, yo creo que eso es parte pues de la diversidad, ¿no? O sea, y creo que es bueno también, o sea, yo creo que el valor de estas películas muchas veces es que te abren ventanas que de otra manera, pues para mucha gente no existirían estos mundos, ¿no? Y pues yo agradezco cuando me abren una ventana de un país, o sea, de Filipinas, o sea, que yo no tengo una imagen clara y me abren una ventana y yo puedo asomarme y me dan tiempo y me dejan ahí sin que me estén como agarrando y mira esto, mira esto, mira esto, sino como que me dejan ahí. Pues yo lo agradezco mucho, siento como que disfruto el lugar, aunque la película sea un drama, aunque sea en blanco y negro. Entonces creo que por ahí creo que puede haber una cierta influencia también. Y bueno, pues sí, somos generación, yo creo que las generaciones también funcionan así, pero también creo que las cosas cambian. O sea, vaya, 2 películas en estos tiempos que hay la tecnología, como tú lo dices, relativamente más fácil hacer una película. Pues bueno, las filmografías de cada director van a ser un poco más grandes quizá, ¿no? O sea, está por ejemplo Nico Pereira, que tiene 6 películas, no sé. Entonces, hay tiempo, hay exploración y creo que pues va a ir agarrando su rumbo, cada director va a ir agarrando sus temáticas, su forma de filmar, y conforme también vaya madurando va a saber usar mejor los recursos que tiene, quizá vaya a tener más recursos y la narrativa se vuelva diferente. Pero sí, no te sabría decir tampoco si es el cine latinoamericano, o sea, se me hace demasiado general también. ¿Preguntas? Ya hablabas un poquito del guión y el trabajo con el actor, ¿no? ¿Cómo fuiste retrabajando tu guión para acoplarlo un poquito a Jan y irlo transformando? Háblanos un poquito más de esta mecánica que te funciona en el rodaje. De guión con actor, ¿no? Uh-huh.
Pues estábamos muy dispuestos a cambiar el guión en el rodaje, en ese sentido, o sea, como que no nos importaba mucho que se respetaran mucho los diálogos. Creo que las partes que al principio del rodaje tratábamos como de apegar un poco al personaje, a lo que escribimos y los diálogos y cómo explicar la película en un principio para luego soltarla y tal y esto y lo otro. Y como que no nos gustó. Íbamos editando conforme íbamos avanzando. Entonces, pues nada, dejamos mejor que sucedieran cosas. De repente abrimos varias posibilidades de historia. Siempre con el tono bien claro, con el personaje bien claro hacia dónde va y con cosas bien claras, ¿no? Como el final o como partes, vaya, de vuelta de tuerca en la película. Pero estábamos muy abiertos a cambiar cosas, ¿no? A ver los estados de ánimo del personaje, bueno, de Jan. No le pedíamos cosas en momentos equivocados, cosas, o sea, como ciertas cosas de guión, porque no, es que el guión dice y el plan de trabajo dice que vamos a hacer esto hoy y pues nada, tienes que actuar. Entonces en ese sentido estábamos como bastante flexibles con él. También, bueno, el trabajo con él fue desde un año y medio antes, el estar ensayando, no escenas, pero sí el estar con la cámara, Laura y yo, entonces era como una relación ya, como incluir la cámara a nuestra relación con él, entonces esto hacía un poco más sencillo las cosas, ¿no? Sabíamos que nos podía ofrecer frente a cámara, entonces en ese sentido pues ya íbamos retrabajando el guión en base a lo que sabíamos que podía hacer, ¿no? Y lo que nos gustaba de él, como por ejemplo los rezos, ¿no? Que fue de las primeras cosas que grabamos con él. Entonces sabíamos que los rezos iba a ser una cosa que podíamos usar en la película. No usar, sino que de ahí fue lo que nos empezó a motivar para hacer la película. Entonces sabíamos que era un recurso que era importante, ¿no? En la película y que sabíamos que nos gustaba. Y así fuimos escribiendo el guión. Al final la edición fue larguísima por eso mismo, porque había muchos caminos que tomar, o sea, que se podían tomar. Y ya, pero lo bueno es que tuvimos la oportunidad de filmar bastante y estábamos conscientes de eso. O sea, como que no nos agarró de sorpresa, no estábamos filmando como posibilidades en vano, ¿no? O sea, sí veíamos que sí, bueno, si filmamos esta posibilidad, ¿cómo va a cerrar? Y si filmamos esta otra, ¿cómo cierra? Y si quitamos este personaje, ¿cómo cerraría? Entonces, sí, de repente sí, quitamos personajes, quitamos escenas enteras y muchas veces nada más con ver a Jan y su rostro o su postura o caminando, pues era más que suficiente en vez de una escena tratando de lo que uno a veces escribe, ¿no? Como tratando de explicar al lector o al espectador cosas que pues ya en imagen pues salen sobrando, ¿no? Sobre todo eso mucho, ¿no? En edición muchas cosas de guión que eran como bastante redundantes pues salieron, pues, diálogos y escenas, ¿no? Como cosas que dices, bueno, pues ya está, ¿no? No necesitamos otra vez que diga pues, información. O sea, confiamos un poquito más en el espectador. Digo, o sea, siempre hay un punto en que dices, bueno, ¿qué tanto dejas al espectador? ¿Qué tanto tú tienes que darle y así? Pero bueno, eso fue un balance en que encontramos nosotros. Bueno, también noto que hay hay preguntas hasta el momento. Es que los veo tímidos por eso. Hay como dos vertientes, ¿no? Importantes que noto en tu película que son muy sensibles y me llaman mucho la atención. La primera es esta reflexión sobre la modernización o la urbe, ¿no? Que se nota en la película, en los planos, que justamente me gusta que no es, como tú dices, ¿no? Es repetitivo, no se dice, simplemente está, ¿no? Que es algo que creo que nos podemos identificar no nada más en República Dominicana, sino en todo el mundo, porque en todo el mundo está pasando. Estos planos que tienes con él y el fondo, la ciudad, ¿no? Y las construcciones y las expectativas de vida, ¿no? Dentro de la modernización o de la modernidad. Y esta cuestión también que justamente a pesar de esta industrialización, de esta modernización, la cuestión de la comunicación. Perdón.
Sí, no, no te preocupes. Esta comunicación truncada, no nada más como entre idiomas, ¿no? Sino también como entre universos. Háblanos un poquito, esto ya estaba diseñado desde el guión, era una de las cosas que los llevó a plantearse la ficción, o fue apareciendo en el camino, ¿cómo fue? No, yo creo que eso fue de las primeras cosas que estaban ahí, el ver que, o sea, como les decía al principio, o sea, Haití y República Dominicana comparten la isla. Haití tiene una situación muy, muy diferente, muy contrastante la situación económica y cultural en los dos lados de la isla, y están muy cerca, o sea, están las dos capitales en coche, están a 4 o 5 horas, ¿no? Antes los haitianos trabajaban en el campo, entonces como que en el campo la gente de la ciudad no los veía. Entonces era como ideal de alguna manera para la gente de la ciudad. No tenían contacto con ellos, no tenían por qué verlos, y ellos vivían en el campo, en los bateyes, y listo. El que venía, trabajaba ahí, vivía ahí y se iba. En el mejor de los casos se quedaba, o no sé, o sea, sí, había como ya esa dinámica. Empieza el boom de la construcción, de las torres, de los condominios, y bueno, la mano de obra más barata es la de Haití. Entonces, ¿qué pasa? Los haitianos ahora viven en la ciudad y viven en estas construcciones mucho tiempo mientras que se están levantando. Entonces son vecinos de la gente que vive en una torre de lujo y que están construyendo una torre de lujo, pero mientras tanto tus vecinos son los haitianos que viven ahí. ¿Y qué pasa? Los tienes ahí, te están viendo, tú los estás viendo, están a la altura de tu ventana, o están en la calle cuando tú sales de tu casa, y pues es incomodísimo el sentir que no puedes ni decirles hola, porque, o sea, o sí puedes decir hola, pero como que los códigos no están todavía establecidos de sociabilidad entre los dos mundos, ¿no? Porque ya, o sea, son como dos mundos muy separados. Y bueno, esto o sea, es cada vez más pues, difícil de ignorar, ¿no? Aunque la gente todavía trata de no ver esto, o sea, aunque esté muy cerca de todo el mundo, pues la gente prefiere no hablarlo. Es lo que le decía al principio, que ya el decir Haití en Dominicana, pues ya rápidamente como que la gente, el tema haitiano, y hay gente que está a favor y hay gente que está en contra y hay gente muy radical. Entonces la película planteamos eso, ¿no? Como, oye, hay que ver esto, o sea, y quizá mucha gente no lo hace intencionalmente el no verlo, el no quererlo ver, pero creo que al tú ponerlo en la pantalla, pues la gente como que tú le pones un pequeño acento, ¿no? Entonces la gente puede empezar a observar y puede intentar al menos como dar ese primer paso, ¿no? Que es como el conocerse o el saber, o sea, como no ignorar totalmente por ignorar, porque yo siento que mucha gente no lo hace intencionalmente, sino es simplemente como una condición dada y que está sucediendo ahora y que está creciendo. Entonces, pues nada, eso era importantísimo en la película. Y bueno, y Dominicana en específico está viviendo un boom de construcción disparatado y pues sin planeación, o sea, como, pues, torres, allá crecen todas las cosas como más para arriba porque es una isla. Entonces se nos hacía interesante como el acercarnos a estas construcciones y ver cómo pues mucha gente como Jan estaba trabajando ahí. En el caso de Jan, él no quiere trabajar en la construcción porque él se siente capaz de otras cosas, ¿no? Que es ser maestro, que es ser un poco un intelectual de alguna manera, ¿no? Y esto mismo lo ha minado, ¿no? Mientras que los obreros, pues, de alguna manera, aunque hay condiciones difíciles y tal, algunos les va mucho mejor, otros no tan bien, pues bueno, ellos están trabajando y están contentos y de alguna manera están sobreviviendo, ¿no? Y lo están haciendo, como cualquier migrante que se va a otro país a trabajar, ¿no? Que cuando consigue empleo, pues dice, perfecto, ya me enganché. Entonces era eso, mostrar hacer un retrato de esa situación en la ciudad. También dijiste algo que me gustaría mucho remarcar, que era este aspecto de que para trabajar con Jan
era muy importante ubicar el momento, ¿no? Como para hacer las cosas. Pero tienes escenas con él muy fuertes, me refiero a nivel emocional, ¿no? A nivel emotivo, que hasta a un actor le cuestarían muchísimo trabajo, como estas escenas donde lo tienes a él sentado, cuestionándose cosas, hay una escena ahí llorando, pero no es la clásica escena del ver al actor, ¿no? Hay un gusto ahí muy importante. Pero ¿cómo trabajaste con él estas escenas? ¿Cómo llegaron a ellas? En específico, o sea, hay un par de escenas que la gente me dice, bueno, ¿cómo lo hiciste? Y una escena es como como el cliché de, bueno, y él le daba pena si estaba desnudo, y pues él nunca se había desnudado frente a nadie, o sea, quizás sí, frente a un par de gente, pero no frente a nosotros, a un crew, y menos a la cámara. Lo había hecho en unos ensayos con Laura y conmigo, pero nada, en ese sentido él era muy profesional, entonces él entendía el trabajo de actor y sabía que para una película a veces había que hacer un desnudo. Y lo hizo, y bien. Lo difícil era meterse en el río. Él hace años que no se metía en un río, entonces le daba miedo ahogarse en el río, aunque estuviera relativamente... O sea, como que las cosas complicadas no eran lo que parece complicado ahí. Ahora, con la escena de la que él llora, al principio la hicimos este día, bueno, está programado para cuando cae la tarde, vamos a filmar la escena de que lloras, vas a estar sentado, ¿te acuerdas? Él había hecho una escena anteriormente, o sea, con los ensayos y con esto. Él nos estaba hablando mucho pues bueno, de su vida, de sus hermanos, un hermano que murió en Haití cuando él era niño, y él empezó a llorar. Entonces dijimos, bueno, lo teníamos ya grabado, entonces dijimos, bueno, ¿te acuerdas de esta escena? Vamos a buscar esa escena. Y fue como un poco apresurado, no, o sea, lo hizo, lloró, pero no se sentía bien. Volvimos un siguiente día, lo volvimos a intentar y no salía bien. Y volvimos otro día, y lo que faltaba era como realmente tomar el tiempo como para que él llamara otra vez este momento pues en su memoria de sentimientos pues de cuando murió su hermano, ¿no? Entonces hubo un proceso un poquito más largo. Entendimos que nos estábamos quizás saltando ese momento que habíamos tenido en la otra ocasión, y pues nada, lo dejamos, y al final pues esa fue la toma buena, ¿no? En la que él está actuando, pero a la vez también está como llamando esta memoria de su hermano, que pues nada, que a mí me sorprendió que él lo hiciera solo, porque no fue una indicación que le diéramos nosotros, o sea, fue algo más de él. Y sí, de hecho, o sea, nos dimos cuenta ya después de haber hecho la escena que, bueno, esto salió bien, y bueno, ya en qué estabas pensando, bueno, y era lo mismo que nos había dicho de la vez pasada. Entonces, eso a mí me sorprendía, que hacía cosas como de actores porque no habíamos nunca hablado, ni tenía por qué él saberlas, ¿no? No sabíamos que las sabía. Bueno. Y ya. La escena más difícil fue la del tirado en la arena y el helicóptero. Esa fue la más difícil para él. Porque la arena. Pero bueno. Le daba temor. Sí, le daba miedo. Le daba miedo eso y no desnudarse. Wow. ¿Alguna pregunta? Es como Lucho, con las preguntas con ustedes hoy. Yo tengo una curiosidad. A ver, déjate pasar. Yo tengo la curiosidad de saber de qué manera hiciste la toma de la playa, donde la cámara se aleja y se está moviendo. Llega un momento en el que me mareo, pero ¿cómo la hiciste? Bueno, la idea era, desde el principio, era hacerla un poco brusca. No queríamos hacer como la cosita así bonita, así muy suavecita. Quizás se nos fue la mano. Pero con un helicóptero. En un helicóptero, amarrados, sin puerta.
O sea, la mala. Fue una sola toma, costaba carísimo el helicóptero, y nada, fue 2 tomas que hicimos de eso. O sea, tuvimos 2 oportunidades. Esa fue una. Y sí, tal cual, así. No, no hay mucho más que decir, sí, el helicóptero con la puerta abierta, amarrado. Suena fácil. Suena fácil, pero sí, yo no lo vuelvo a hacer. Sí, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, va para allá, va para allá. Tenme paciencia, espérame. Bueno, a mí me gustaría saber qué pasó con el personaje. ¿Sigues teniendo contacto con él? ¿Todo se quedó aquí o hay un seguimiento? No, sí hay un seguimiento. De hecho, el cambio en Jan, como persona a nivel personal, pues mejoró un poco. Realmente él tiene este vicio, tiene este problema de depresión. Alguna vez un doctor vio la película y me dijo, pero él necesita medicarse, o sea, él tiene un problema de depresión crónica. Entonces, bueno, de alguna manera la película le ha permitido tener un poco más de... Se estrenó la película en Dominicana, entonces en ese sentido, pues la gente lo reconoce en la calle y la gente platica con él. Ahí tiene un par de alumnos más, no necesariamente le pagan bien, entonces en ese sentido, bueno, está ahí como todavía buscándosela en cuestión de trabajo. La película ganó un premio de guión, nosotros le dimos un dinero, o sea, como que siempre tenemos un cierto contacto con él. Ahora él lo invitaron a un festival en Alemania, en Múnich, esperemos que le den la visa para que vaya. Él nunca ha salido de República Dominicana, lleva 14 años, o sea, en Haití, República Dominicana. Creo que poco a poco va a ir cambiando, tiene un trabajo ahí de limpieza. Como que él esperaba, a veces siento como que la gente lo presiona a él como para que él, o sea, como, oye, pero ¿y esa película? Tú ya deberías de ser, eres famoso, ¿y qué pasó? Y esto, y le digo, ya, o sea, poco a poco, no te dejes llevar por la gente, o sea, entiende que la peli tiene una función, otro tipo de función, y poco a poco, pero sí, seguimos en contacto con él, aunque él esté en Dominicana, bueno, él le llamamos con frecuencia, te digo, ahora estamos organizando ese viaje para que él vaya a Alemania, más adelante está organizándose un viaje para que vaya a Washington, o sea, lo que se puede con la película, ¿no? Si hay un premio, bueno, uno le da un dinerito, se le pagó su sueldo, y nada, o sea, tampoco, de repente hay gente que presiona como, bueno, pues ahora tú tienes que hacer cargo de él. Digo, no, o sea, realmente es un trabajo, él aceptó y se le ha ayudado y no es que se le haya ayudado, él trabajó y perfecto, o sea, él hizo un excelente trabajo, se remuneró, seguimos en contacto, en la medida de lo posible tratamos de ayudarlo y listo, ¿no? Como siempre, porque, bueno, no es una ayuda que viene de ahora, después de la película, ni antes de la película, o sea, eso viene desde el 2004, ¿no? Que tenemos relación con él. Buenas noches. Bueno, yo quiero aclarar que no estoy en el medio, pero me parece que como personaje, con todos esos matices, él tenía mucho más para entregar, porque maneja cierta cultura, hablar 3 idiomas, ya en cualquier país no te vuelve diferente que los demás. Entonces a mí me parece que si bien es cierto que es muy interesante todos sus acercamientos al interior, él como actor y como personaje tenía una amalgama de posibilidades enorme. Y a mí, en lo particular, me parece que no se explotó esa parte, porque él se topó con muchas personas en diferentes etapas de la película, pero no los conoció. No se sabe si él les dejó un mensaje, si recibió algo de ellos. Desde luego, ni pensar en el sueño americano, ¿verdad?, en un lugar así, pero algo que pudiéramos aproximarlo al cumplimiento de una meta, ¿no? Como que como seres humanos siempre tenemos la intención de lograr algo, de conseguir un fin, ¿no? Es algo como natural, yo lo he visto en las personas, incluso muy humildes, tienen sus propias metas a su nivel, ¿no? Entonces yo creo que a él se le pudo haber dado un giro. Sí es muy interesante tu temática, toda la
la introspectiva que tú proyectas, pero él podía haberles dado mucho. Vamos, la idea de ir hacia la selva es muy rica, pero hubiera sido contrastante ver qué pasaba en la construcción, qué podía darles él con esa diferencia de cultura que él tenía con respecto a estos otros personajes. Pues, bueno, en mi apreciación, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, creo que de eso va precisamente la película, de una persona que tiene metas muy diferentes a los demás, entonces que se le abre una oportunidad como es lo de la construcción y piensas que puede ser interesantísimo y la rechaza, ¿no? Que le abren una oportunidad de trabajar como asistente de un tipo que se va a los bares y que puede conocer chicas y puede encontrar una novia, y él lo rechaza. O sea, como que tiene esta oportunidad de dar clases y de explotar estos idiomas que él sabe, y no es suficiente. Entonces es como un personaje, creo que de eso va la peli, de un personaje que no tiene una meta clara, que tiene muchas metas y que todas estas metas en algún momento trataron de salir por la misma puerta y es muy pequeñita, y ahí es donde está atorado. Entonces es algo mucho más complejo que solamente voy a cumplir mi meta. O sea, y bueno, ese es el personaje y eso es él en general, no es una persona que saque provecho de lo que él sabe. Entonces él es un hombre súper preparado, tiene sus diplomas de contador, tiene sus diplomas de idiomas, está aprendiendo a manejar para ser chofer, pero al final nunca explota ni una, ni otra, ni otra, ni otra. Ahora él puede ser actor, o sea, porque de alguna manera lo hizo bien y pudiera integrarse a otras producciones, no lo hace. Entonces, pues es eso. O sea, finalmente es como si te quedas con ganas de verlo realizado, de decir, ¿qué pasó? O sea, si tú eres un hombre preparado, ¿qué pasa? Y no lo logra. Entonces, bueno, sí, es un poco eso en la peli. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, háblanos un poquito, yo tengo mucha curiosidad. 2 directores en el set, que también son los 2 fotógrafos de la película, ¿no? Laura Amelia y tú. ¿Cómo trabajaron? Yo estuve más en cámara esta vez, porque, bueno, teníamos un niño, en ese tiempo nuestro hijo tenía 6 meses de edad. Entonces, pues bueno, Laura no podía estar como cargando, amamantando al niño, o sea, como que era ya una cuestión un poco más técnica, y yo me encargaba más de la cámara, del equipo técnico, y Laura estaba más con Jan, que bueno, de entrada, bueno, era más lógico porque Laura tenía esta relación de Jan de más tiempo, era su alumna, entonces tenían su manera de comunicarse, aunque luego entraba yo como para también como darle otra dinámica a la relación director-actor. Y en cuestión de fotografía, bueno, era prueba y error, poner la cámara, estaba un monitor, lo analizábamos juntos, cuando estábamos en desacuerdo filmábamos de ahí, ponía la cámara en otro lugar, ¿te gusta? Bueno, a mí no, lo filmamos a tu modo. Y en edición lo discutimos, o sea, y al final en edición, lo bueno del digital, pues que te da estas oportunidades, ¿no? De probar y de al final, bueno, poner 1, poner 2 y ver cuál te funciona ya cuando corres la película entera, ¿no? Pero fotografía, más que el trabajo en el set, yo creo que fue un trabajo de estar viendo películas, de decir, mira, la película queremos que se vea así. Queremos que se haga esto con la cámara, o sea, como que había cosas más, un entendimiento mucho más de antes. Y ya cuando llegábamos al set, bueno, era como detallito, ¿no? Te gusta esta ramita aquí, este árbol en primer plano, esto, lo otro, pero ya no era, en cuestión de concepto ya lo teníamos súper claro. Entonces, pues nada, era ya nada más trabajar, y trabajábamos cada quien, te digo, yo más en lo técnico y Laura un poco más con Jan. Así nos repartimos en general el trabajo en el set. Y bien, salió bien. Peleamos más cuando no estamos trabajando. Es que te lo pregunto porque justamente aquí han venido varios fotógrafos, han venido varios directores con sus fotógrafos, y siempre
hablan de la batalla director-fotógrafo, ¿no? No como una batalla estéril, evidentemente, pero finalmente una batalla. Y muchos de ellos dicen, bueno, es que es como un matrimonio, ¿no? Aceptas casarte con un fotógrafo por una película. En tu caso, bueno, es como tácitamente, ¿no? Sí. Entonces siempre hay estas cosas de egos que finalmente aparecen y por eso es como... Porque vaya, o sea, los resultados que hay en la pantalla, tanto de tu anterior película como de esta, pues son muy, ¿cómo decirlo? O sea, son muy importantes, realmente son impresionantes, por eso te pregunto. Gracias. No, yo creo que si ya estás casado en vida real, pues ya la fotografía pasa a segundo plano, ¿no? O sea, es porque... y te digo, uno comparte muchas cosas. Lo rico, siempre me preguntan, ¿cómo es el trabajo cuando están casados? Y pues lo rico es eso, como que trabajas sin darte cuenta. A veces sí te das cuenta, ¿no? Y estás trabajando a las 11 de la noche, a las 12. Pero hay veces que no te das cuenta y lo disfrutas mucho, ¿no? Cuando estás viendo una película, cuando te viene una idea y la hablas en el desayuno o en los momentos menos premeditados. Muchas veces siento cuando trabajo con otra gente externa, pues bueno, que yo le mando una película que me gusta, como de referencia, él me dice le gusta, o ya la hemos visto, nos gusta, nos citamos a tal hora para hablar de la película, llegó un poco tarde o yo llegué antes, entonces como que ya empieza, como todo este mecanismo, pues muchas veces accidenta un poco, te forza como a de repente tener una opinión o un determinado resultado en un tiempo, ¿no? Aunque tú luego le puedes escribir un mail o puedes hablarle y decirle, oye, se me ocurrió esta idea, ¿no? Pero siento que a veces, pues nada, que eso es lo que funciona con Laura y conmigo, ¿no? Y que aparte, bueno, escribimos el guión juntos y dirigimos juntos, entonces como que toda la decisión, cada decisión pues implica todo, el mover un todo, y los dos estamos conscientes que si movemos una cosita, pues bueno, todos las consecuencias más adelante, ¿no? Entonces no se nos complica mucho eso, para nada. Y ya en el set, bueno, pues te digo, es mucho más sencillo. La verdad que en comparación de Cochochi, creo que todavía en Cochochi había cierto ego ahí, como no, me gusta más esto y lo otro. Y también estábamos filmando y creo que también el estar tirando material te pone un poco más nervioso y te pone más tenso. Pero ya aquí en esta peli, pues no, fue muy suave todo eso. O sea, sí hacíamos equipo como para enfrentar al resto del crew que no necesariamente está metido al 100 como tú en la película. ¿Cómo le he ido a la película? Había leído ahí algunos artículos dominicanos, de hecho, que hablaban muy bien de la película. Pero ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Ya se proyectó allá? ¿Cómo la recibe la gente? ¿Qué pasa con esta cuestión ¿no? interracial que hablábamos al principio? Bueno, para la peli obviamente fue muy importante ser estrenada en Venecia, como para que la gente dominicana dijera, mira, una película dominicana. Yo creo que fue la primera película que llega a estar en festivales así. En estos festivales, bueno, la respuesta fue muy positiva de la gente, como que igual como que la gente cuando a veces se le dice que es una película que tiene un haitiano como protagonista, pues espera como una película de una denuncia fuerte, ¿no? Como que los dominicanos abusan laboralmente o viceversa, ¿no? Entonces como que la película, creo que el mérito es ese, ¿no? Como abrirte una ventana en que tú puedas emitir, de alguna manera tengas un poco de libertad para emitir algún juicio. Después estrenamos en Dominicana, bueno, varios festivales. Vamos a hacer el esfuerzo de estrenarla nosotros en Dominicana, porque obviamente nadie la agarra allá, porque allá no es, o sea, es muy complicado estrenar una película así, muy complicado, y hay poquitos cines y la gente allá piensa mucho muy pragmática en cuestión de dinero económico en el cine. Entonces hicimos el esfuerzo nosotros, invertimos en una copia, se estrenó con una copia a la cual hubo una muy buena respuesta, moderada en comparación con el resto de las películas, pero para hacer una copia estuvo bien. La gente que quería verla tuvo la oportunidad de verla.
y para nuestra sorpresa pues generó muchas notas, había mucha gente haciendo críticas, había muchas notas en internet, había muchos blogs, había mucha discusión, había gente que le gustaba mucho, había gente que estaba completamente enojada, irritada porque la película no pasaba nada. Entonces eso estuvo súper bien. A mí me gustó mucho porque en Dominicana generalmente ni siquiera se llega a plantear el hablar de las películas más allá de salir, te gustó o no te gustó y listo, ¿no? O sea, de comerte unas palomitas y llegar a tu casa y listo. Entonces se abrió un debate, duró 6 semanas con esta copia en el cine, y hasta la fecha siguen publicando cosas, o sea, y eso está súper bien porque creo que pues, como que sí motivó a una nueva generación allá de buscar otras cosas para hacer, porque mucha gente allá pues nada más busca el esquema como pues, del cine comercial. Ahora ya cuestión más específica con el tema de Haití, pues ya, ¿qué te digo? O sea, había cuestiones ya como medio, pues a mí se me hacían como medio absurdas, ¿no? Que decían, bueno, es que la película no es dominicana, si está un haitiano en la pantalla. Y había gente que sí la valoraba bien la película, como que, pues nada, como que sí valoraba como, oye, gracias por este espacio, o sea, como para verla. Y sobre todo, pues te digo eso, como que abrir, pues decir que se puede hacer otro tipo de cine allá. Aquí ya está aprobado, pero allá no. Allá como que todavía la gente no se da cuenta cómo se puede hacer otro tipo de películas sin que necesariamente sea un gran hit en taquilla. Pero bien, fue bien. Te digo, teníamos miedo al principio y creo que fue bastante bien. Fue muy bien la peli, ella valió la pena. ¿Cuánto costó? Números. ¿Cuántas semanas fueron de rodaje? Generalmente no me gusta hablar de números porque siempre, o sea, siempre cuando estás con un auditorio grande surge la pregunta y mucha gente sabe de cine, otra gente no. Entonces hay gente que dice, bueno, le hubieran dado ese dinero al actor y ya, o sea, porque es delicado, es muy delicado siempre cuando trabajas con actores y con temas sociales, ¿no? Uh-huh. Pero el presupuesto fue muy, muy moderado. Fueron $200,000, que o sea, la postproducción, si tú te pones a ver una copia 35, pues te salen los 100,000. Entonces uh-huh. Lo otro era 100. Y pues nada, fue muchos favores. La verdad, todos son favores ahí. La cámara es prestada, el equipo de luces los prestaron 3 días. La gente trabajó, hubo 2 o 3 personas que trabajaron de gratis, que ya les decíamos, no, es que no, me sale más caro que trabajes de gratis, o sea, mejor no. Y ellos querían, y bueno, pues está bien. Los carros todos eran prestados, o sea, no nos rentamos transportación, o sea, como que todo este tipo de cosas, favores, donde nos hospedábamos ahí, pues es prestado. Entonces, pues nada, la película en sí, pues sí, yo le pongo un precio de $400,000, pero no en dinero tangible, ¿no? Uh-huh. En cash. Y así fue la peli. O sea, es mucho favor. ¿Cuántas semanas fueron de rodaje? De rodaje fueron 6 semanas. 6 semanas. ¿Y de post? ¿Te dijiste? De post editamos bastante tiempo, fue como 8 meses. Uh-huh. Y de post, bueno, en la post ya cuando tú tienes tu corte, pues te tardas un mes, uh-huh. Poco menos de un mes en hacer tu corrección de color, el sonido y subtítulos y el transfer y listo. Y la copia. Y la copia, exacto. ¿Alguna pregunta? Listo. Proyectos en puerta, Israel. ¿Qué proyectos tienen en puerta? Bueno, nosotros decidimos darle seguimiento a Jean Gentil en festivales, o sea, hacer como un poco el trabajo del Sales Agents, como para ver cómo funciona eso. Es muy pesado ese trabajo, pero vale la pena enterarse qué es lo que sucede con una película después de terminada, cómo se mueven las cosas. Y es una película ideal para hacer eso, porque no esperamos hacer dinero, no esperamos grandes negociaciones, pero sí es una película que te puede
permitir aprender un poquito, adentrarte en ese mundo, entenderlo. Entonces estamos haciendo ese trabajo, lo está haciendo más bien Laura, yo estoy ahí, ayudo. Se va a estrenar en un par de países, bueno, Puerto Rico, en Estados Unidos, en Canadá, esperamos en España, entonces estamos en eso. Ahorita está dando la película vueltas aquí en México, estuve en Monterrey hace un par de semanas, la semana pasada. Por otro lado, estamos produciendo un largometraje, ficción, de un amigo que se llama Gabriel Nuncio, que vamos a filmar en Monterrey en enero. Yo soy de Monterrey, Gabriel también es de Monterrey, y pues es bien importante para nosotros esta oportunidad. Generalmente en Monterrey no se hacen películas, y las que se hacen, bueno, se hizo una de extraterrestres, que está bien, se vale, pero también como que ahorita Monterrey está en un momento muy difícil, ¿no? Como todo México, pero Monterrey como que pues a nosotros nos tocó ver esa transformación en muy poco tiempo. Entonces es un reto para nosotros hacer una película ya, que es una película que sucede en las calles, o sea, es un road movie, entonces pues nada, estamos planeando eso, que suceda y que suceda de la mejor manera. Y una película que tiene como que retrata un poquito lo que sucede ahora. Tenemos un documental que filmamos también allá hace tiempo, que estamos ya terminando, que se llama Carmita, y estamos escribiendo un guión para filmar en República Dominicana de nuevo. Ese es como el proyecto que tenemos como más a largo plazo, pero que sería como nuestra tercera película, por decirlo de algún modo. O sea, como que vamos a tratar de meterle todo a eso. Y en eso estamos. Pues muy bien, suena muy ocupado. Sí. Pues Israel, muchísimas gracias por venir de nuevo. Felicidades de nuevo por la película. Gracias. Y pues ahí estaremos vigilándolos y ojalá nos puedan acompañar otra vez. Claro, cuando quieran. Y pues gracias por venir. Muchas gracias, en serio, y por quedarse.